Entonces vamos a analizar el comportamiento de esta función. Me están diciendo en estos ejercicios que, bueno, dibuje la gráfica. No es que tengan que hacerla a mano. Si quieren pueden hacerla utilizando algún programa. O sea, yo no los voy a obligar a hacer dibujos en el examen. ¿Bien? Te dicen, determine el número en que la función es discontinua y muestre por la definición bla, 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 que no se satisface en este número. Bueno, la verdad ahí no es que tenga que utilizar definición o sea, alguna definición que yo no les haya dado. Por ejemplo, aquí la definición que hablan es una definición de límite formal, pero no, ignoren eso, pues ustedes lo pueden hacer o con tabla o con gráfico, ¿ok? Vamos a hacerlo de las dos formas, ¿les parece? Sí, Entonces, por ejemplo, creo que este tipo de ejercicios ya les había contado que si tenemos una función por partes, donde aparece el símbolo diferente, este tipo de límite lo podríamos hacer bilátero si es en el valor donde quiero calcular el límite. Entonces, es muy probable que queramos calcular este límite. Límite cuando x tiende a negativo 2 de g de x. ¿Por qué? Porque es que este punto es precisamente el que te va a generar problema. O sea, ahí te están diciendo que es menos 2, o sea, es esta función, perdóname, para cualquier x diferente de negativo 2, y cuando vale 2 es 0, ¿no? Cuéntame, Lina. profe, ¿qué significa el cero debajo de la X? Ah, ya voy para allá. Entonces, mira, lo que te están diciendo es que la función es esta que está acá, espérate, la voy a poner con verde. Si la x es diferente de menos 2, y te están diciendo que si la x es menos 2, la imagen es 0. ¿Mejor, Lina? Vale, profe. Listo, entonces ya vamos para allá. Entonces, un punto en donde les va a generar problema sería negativo 2, porque para los valores diferentes de negativo 2 es una función, y para los que son, bueno, para el que es igual a negativo 2, su imagen es 0. Fíjense que aquí me están hablando de discontinuidades, ¿no? Entonces, podríamos analizar las condiciones de continuidad en menos 2. Entonces, la primera pregunta que uno se podría hacer acá es, ¿G es continua en x igual a negativo 2? Recuerden que tendríamos que respondernos tres preguntas, ¿no? La primera pregunta es si la imagen en menos 2 existe. ¿Cuál es la respuesta de esto? Si tiene imagen en menos 2G, Sí. ¿cuánto? No sé. Cero. Fíjate que la función por partes me está indicando de que si la x es menos 2, esta es su imagen. O sea, en realidad me están diciendo que este valor es g de menos 2. Entonces, la respuesta es sí, sí tiene un valor. Y en este caso es 0. O sea, la imagen de la función en negativo 2 es 0. Entonces, cumple la primera condición para continuidad. O sea, la imagen en negativo 2 existe y es 0. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Sí, profe, prosigue. Ok. La segunda condición. La segunda condición me dice que ese límite debe existir, ¿no? ¿Será que este límite existe? Recuerden que acá no estoy asegurando nada, estoy preguntando. Como es una función por partes, la mejor manera, bueno, uno lo podría hacer directamente, ¿verdad? Límite cuando x tiende a menos 2 de g de x. Y esto sería el límite cuando x tiende a negativo 2 de 1 entre x más 2. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué si es un límite bilátero?
Bueno, recuerden que aquí estamos mirando las imágenes de valores X, pero son las imágenes de esos valores que son diferentes de 2. Distintos de 2. Y la función que identifica los valores para los X diferentes de 2, pues era la función que estaba en color verde. Y cuando yo indico las imágenes de valores diferentes de negativo 2, perdón, dije negativo 2 y escribí 2. Listo, negativo 2. Fíjense que como me están diciendo que para cualquier valor diferente de negativo 2, la imagen es 1 entre x más 2, pues no interesa si me acerco por izquierda o por derecha. Al ser diferente, yo estoy diciendo que aquí el acercamiento puede ser por izquierda o por derecha. O sea, esta condición que está aquí arriba quiere decir que x es cercano a negativo 2 por cualquier lado. O sea, no me está diciendo que la x es más pequeña que menos 2 o que la x es más grande. Me está diciendo que es diferente. Y al ser diferente, pues puede ser cualquier opción. Puede ser más grande o más pequeño que menos 2. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ¿qué pasa si ustedes este límite me lo intentan hacer evaluando? ¿Qué obtenemos? Entonces, si me reemplazan la x que vale negativo 1 sobre 2, 0. muy bien, nos daría una desigual, bueno, perdóname, un valor que es una indeterminación, ¿no? Si ustedes reemplazan la x por negativo 2, vamos a obtener lo siguiente. 1 dividido entre 0. Bueno, ¿será que ahí podemos concluir que el límite existe? ¿O tengo que hacer álgebra o trigonometría? ¿O que es un posible límite infinito? Posiblemente es infinito. Muy bien, porque nos dio un número diferente de 0 entre 0. Entonces, esto que está acá me está diciendo es que posiblemente es un límite infinito. O sea que nos toca hacer tablas. Y como es un límite bilátero, me toca hacer 2 tablas. Uno por izquierda y el otro por derecha. ¿Vamos bien, muchachos, hasta acá? Profe, yo como bilátero, Ajá, cuéntame. yo como sé que es bilátero. Ah, recuerda que ¿cómo uno identifica visualmente que un límite es bilátero? Si tú tienes límite cuando x tiende a de una función, si está así solito, es un límite bilátero. ¿Cómo así que cuando está así solito? Ya te digo a qué me refiero con que esté solito. Te voy a hacer este mismo límite otras 2 veces. Resulta que a veces en los límites se les pone un símbolo adicional. Uno que puede estar en la parte superior derecha. Puede O ser sea, aquí positivo o puede negativo. haber un más ¿Cuál es? o un menos. A eso es que me refiero que no aparece nada adicional. ¿Listo? Entonces, cuando te aparece el límite en un número, pero aquí arriba no aparece nada, o sea, aquí en la parte de arribita derecha no aparece nada, quiere decir que es un límite bilátero. Ah, ya. Gracias. Esto que está acá es un límite bilátero. O sea, por los dos lados. ¿Vamos bien? Y si te aparece ese símbolo adicional en la parte superior derecha, esto quiere decir que son límites laterales. Cuando es con más, quiere decir que es por la derecha. Y cuando es con un menos, quiere decir que es por la
izquierda. ¿Vamos bien? Sí, profesor, gracias. ¿Ya con eso quedaste claro? Ok, Sí, señor. perfecto. Bueno. Ok, entonces, bueno, esta era una explicación aparte. Déjame, yo se los dejo acá encerraditas. Aunque no me deja. Pero bueno, déjenme yo hago con una cosita. Lo corro un poquitín. Ya casi le puedo poner un recuadro. Para que se acuerden que esto es notación. ¿Listo? Bueno, entonces para esto necesitamos hacer las tablas a izquierda a derecha. Yo voy a copiar, pues, una tabla a izquierda a derecha que habíamos hecho la tutoría de ayer. Bueno, la asesoría de ayer. Ujú. Yo creo que la puedo poner por acá. Pero bueno, obviamente acá tengo que borrar cosas, ¿no? Pues solo copié y pegué la misma, bueno, el mismo armazón, pero esto cambia. Bueno, aunque en este caso no, porque en este límite también va para -2. Pero bueno. Recuerden que en este caso el valor al que estamos aplicando el límite es -2. Entonces, comiencen. Llénenme esta tablita, por lo menos la parte de la X, y ahorita la evaluamos en la función donde estamos calculando el límite, que en este caso es g de x. La función g de x es 1 entre x más 2. ¿Sí vamos bien, muchachos? Ujú. Perfecto. Entonces, les voy a dar 2 minuticos para que comiencen a calcularme estos valores y de paso evaluarlos. Y ahorita hacemos bueno, la comparación de lo que les dio a ustedes y lo que me dio a mí. Entonces son las 11:32. En 2 minutitos vuelvo y les hablo. Dale. Bueno, sí quedamos por lo mismo, por lo mismo en las mismas X. Recuerden que A vale -2, entonces en su calculadora tienen que poner -2 menos 0.1, o sea, este que está aquí, -2 menos 0.1. Y si lo hacen en la calculadora, les da -2.1. Luego, -2 menos 0.01 y obtenemos este valor. Y lo mismo con los demás. ¿Vamos bien? Sí. Sí, señor. Ok. Pues ya tengo los resultados. Ok.
Déjame y ya empezamos a comparar. 1 entre... Creo que el primero les tuvo que haber dado negativo 10. El otro negativo 100. El otro, creo que negativo 10.000. Y el otro, negativo 10 millones. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, señor. ¿Si llegamos a lo mismo? Sí, señor. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la tabla de abajo. Negativo 1.9, que te da 10. Da lo mismo, pero en positivo. Positivo, muy bien. 100. El otro sería 10.000. Y el último, 10 millones. ¿Qué me pueden decir de ese comportamiento? Para la primera tabla, y para la segunda tabla. Entonces, la La primera primera. tabla será que se va para más infinito. Que por izquierda se va menos infinito y por derecha más infinito. Muy bien. Entonces, para el primero, acá estamos diciendo que se están tomando valores. Se toman valores muy grandes positivos. Y para el otro, perdóname, negativos, no he hecho nada. Grandes negativos. Y para el otro se toman valores muy grandes positivos. O sea que el primero se va para más infinito. Bueno, el último. Y el primero se va para menos infinito. Recuerden que esta primera tabla, por ahí me estaban comentando que por la izquierda y que por la derecha. Muy bien. La primera tabla es un acercamiento a izquierda. Porque estamos restándole el número cercano a cero. O sea, menos 0.1, menos 0.01, etc. Y lo otro es un acercamiento a derecha. ¿Listo? O sea que de manera, pues escribiéndolo como límite, estaríamos diciendo que el límite cuando x tiende a menos 2 de 1 entre x más 2, bueno, primero que todo ese límite ya no existe, ¿no? Pero podemos conocer el comportamiento de él. Entonces, porque podemos saber cómo es el límite por izquierda, que acá sería poniéndole un menos arriba, y cómo sería el límite por derecha, que es poniéndole un más en la parte superior derecha. Entonces, para la tabla por izquierda, toma valores muy grandes negativos. O sea que este límite nos da menos infinito. ¿Vamos bien? Que sería un resumen de lo que pasa en la tabla de arriba. Y por otro lado, estamos diciendo que el límite por derecha, que es la tabla por derecha, toma valores muy grandes positivos. O sea que aquí se va para más infinito. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, en conclusión, el límite cuando x tiende a menos 2 de g de x, que era el límite
cuando x tiende a menos 2 de 1 entre x más 2, pues no existe. O sea que no se cumple la segunda condición de continuidad. Porque acuérdense que para que se diga que es continua, la imagen en el punto donde estoy calculando el límite debe existir, que bueno, la primera condición era verdad, pero también yo necesitaba que este límite existiera. Y en este caso el límite no existe. O sea, tenía que dar -2. No, tendría que existir el límite para poder medio identificar que la función es continua en -2. ¿Listo? Sí, pero es que yo he visto y decía que pues si uno realizaba el límite al calcularlo tenía que dar -2. Pues claro, para ver si No. había continuidad y si no daba ese número, No, o pues sea, no. lo que tenías que hacer era calcular el límite en -2, pero no es que te diera -2. O sea, es que lo que te estoy entendiendo es como si te hubieran dicho que esto era igual a -2. Porque tú me estás diciendo que el límite te tiene que dar -2. ¿Y cómo hago Pero para no. saber si es continuo o no? Vuelve y juega. La condición de continuidad se las di en la clase pasada, ¿no? Y decía, f es continua en x igual a si se cumplen las siguientes tres condiciones. La primera condición es que la imagen en A exista. La segunda condición es que el límite cuando x tiende a de la función existe. Y la tercera condición es que el límite es igual a la imagen en A. O sea, tú comparas el valor que te dio aquí en este primer paso, que es f de A, y lo pones acá. El segundo valor que fue el límite, y me lo pones acá. Y comparas si los dos son iguales o no. Ya, entonces tienen que ser ciertas estas tres condiciones. Entonces, en nuestro ejercicio, la primera condición era verdad, pero esta es falsa, o sea que ya no es continua. ¿Vamos bien? Sí, ya. Entonces, como el límite no existe, podemos decir acá que la condición 2 de continuidad no es cierta. Porque yo necesitaba que el límite sí existiera. ¿Vamos bien? Sí, señor. Y de esta manera, pues tú me puedes decir que G es discontinua en x igual a 2, a -2, perdón. Porque una de esas condiciones no es cierta. ¿Vamos bien? O sea, Sí. en nuestro ejemplo, la primera condición era verdad, bueno, con G, ¿no? O sea, cambiando la F por G. Pero la imagen de la función en el punto existía, pero el problema es que este límite no. Entonces se daña todo. Entonces, por ejemplo, pueden haber ejercicios donde la primera condición es cierta, la segunda también, pero la última no. Que creo que hicimos ejercicios así en clase. Que había una función que tenía límite en un punto, la imagen en ese valor también existía, pero eran diferentes. Creo que en clase fue uno que nos dio 6 y el otro -7. Ustedes que tienen las notas, creo que pueden revisar. Pero ese creo que fue uno de los últimos ejemplos que hicimos en la clase del viernes.
que yo les decía, la continuidad, pues tiene un poquito de complicaciones porque tenemos que verificar estas tres condiciones. Pero una de ellas es algo que ya les expliqué, límites. ¿Listo? Entonces, por eso era tan importante que ustedes primero aprendieran a hacer límites. ¿Listo? Profe, y mi otra duda, en general ese Cuéntame. ejercicio, la 8 ya está hecho, ¿no? ¿Qué? O Sí, ya, sea, ahí terminó. ya está resuelto. Entonces quería preguntarle esto, en los ejercicios no sé si se puede hacer el 10 que creo que es igual al 9 que no nos dan la función ni nada, sino que solo El 10 números. que es igual al 9. O no sé, uno que sea igual al 9 porque de allá del 9 para adelante son todos iguales que no nos dan la función, sino que no sé, la verdad es que ahí no supe cómo hacerlos. Ok. Porque el 7 lo Por hice de esta ejemplo, forma y tú déjame quieres muy bien. mirar una cosita. Hagamos el 12. Sí. Pues el 12 se parece, porque es una función por partes un poquito fea. Déjame, ya me envío esta imagen del 12. Hasta aquí, muchachos, ¿todo bien? ¿Se entendieron el ejercicio que acabamos de hacer? Señor. Perfecto. Sí, señor. Déjenme, yo me envío esto. Ya. Se supone que ya llegó. Listo. Vamos a hacer este ejercicio, que es de la misma sección. Pero entonces, Lady, pues, me comenta que tiene dudas con este. Y sí, la entiendo. Porque esta es una función por partes un poquito más fea, ¿no? Bien. Entonces tenemos que hacer el mismo análisis y mirar en qué puntos la función posiblemente es discontinua. Ustedes me dirán, bueno, ¿y yo cómo hago eso? Cuando es una función por partes, usualmente los puntos que ponen problema son los extremos de esas funciones por partes, que yo creo que ya se los había comentado en límites, ¿no? Que cuando calculábamos límites de funciones por partes, usualmente la discontinuidad, perdón, usualmente el límite no existe en los extremos, pero tengan en cuenta que estoy utilizando la palabra usualmente. No estoy diciendo que siempre los puntos donde el límite no exista están en los extremos. ¿Listo? Porque pueden haber extremos donde el límite sí existe. ¿Vamos bien? No, O sea, pueden haber extremos en donde el límite sí existe o donde no existe. Pero entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a mirar a ver qué pasa acá. Entonces, vuelve y juega. Los puntos donde les va a poner problema para calcular los límites son los extremos de los intervalos que aparecen aquí. O los extremos de los intervalos que definen cada una de esas funciones. ¿Listo? Por eso fue que tomé el -2 y el 2. Entonces, podemos primero mirar la continuidad en -2. Entonces, pregunta. H es continua en x igual a y tengo una -2. pregunta. Y Cuéntame. cuando, digamos, en vez de un valor -2 nos dan valor sí X, o sea, en vez de que sea -2 sea X, ¿cómo hago para saber cuánto vale X? No, tú solamente te fías en los valores que te dan que sean numéricos. No, mira que la x yo la estoy ignorando. O sea, yo no estoy diciendo que cuando la x No hice sea algo. más porque creo ¿Cómo? que en el ejercicio 9 creo que el valor o sea, los dos valores es 0 y X. Pues entonces sería 0. O sea, X también valdría 0, o sea, todo valdría 0. No, el valor de la a es 0. O sea, el valor donde vas a mirar el límite es 0. Es que yo O te sea, podría yo no haber le dicho, por X. ejemplo, lo siguiente. Espérate, verás. Hagámosle una pequeña variación a este ejercicio. Yo te podría haber dicho
Esto. Ujú. 7, si x es igual a menos 2. Ahí sí se parece al 10, ¿no? Es que no sé porque el 9 no decía X Perdón, el igual, o sea, 9. dice que X no decía ni siquiera el valor de X. O sea, ¿Cómo que no? espera. Dice Y que es por eso cero. yo me enredé muchísimo. Espérate, ya te muestro. Espérate, yo Pero también ya te muestro. Acá. Allá va llegando. Mira que el 9 con ese nuevo 12 se parecen. ah, pues 0, sí, X es 0 igual a y 0. 0. Sí. Entonces sí se parece. Sí. Déjame y ya miramos acá. Para que quede más parecido aún. Listo. Hagamos entonces este ejercicio. Lo vamos a llamar 12, pero llamémoslo 12 asterisco, porque en realidad es un cambio. O sea, no es el 12 real. ¿Listo? Porque le hice un cambiecito para que se parezca al 9. ¿Vamos bien? Sí. Voy a eliminar este. Y ahora sí. Entonces, usualmente los puntos donde hay problema son donde aparecen los extremos de los intervalos, donde están definidas las funciones por partes. Entonces, si le hicimos ese cambio a la h, el único punto donde va a haber problemas es menos 2, porque es un extremo. ¿Listo? O sea, un extremo de los intervalos que salen ahí. De este intervalo, e incluso el valor igual a menos 2. Entonces, para responder si la función es continua o no, pues tenemos que mirar límites y también mirar la imagen en menos 2. Entonces, primer condición de continuidad. La imagen en ese punto existe. ¿Ustedes qué dicen? La imagen de h en menos 2 Sí, existe. sí, es ¿Cuánto 7. es? 7. ¿Segura? Última palabra. No, mentira, sí, está bien. Entonces, mira, si la x es negativo 2, te da 7. Muy bien. O sea, yo quiero que ustedes aprendan a decir las cosas sin miedo, porque no parecía que me lo estuvieras asegurando, sino que me estuvieras preguntando. Entonces, sí, mira, acá me están diciendo que si la x es menos 2, la imagen es 7. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. O sea que la primera condición de continuidad se cumple. Vamos a mirar la segunda condición. Pregunta, ¿será que el límite cuando x tiende a negativo 2 de h de x existe? Bueno, acá hay un pequeño problema, y es que además de ser una función por partes, aparecen los símbolos menor o mayor. Bueno, en este caso menor aparecen solamente. ¿Vamos bien? Y yo les había dicho a ustedes que si una función por partes tenía el símbolo mayor, menor, menor o igual o mayor o igual, automáticamente este ejercicio se tenía que hacer con límites laterales. Entonces, si yo necesito calcular el límite bilátero, yo tengo que hacer este límite por izquierda y por derecha. O sea, tenemos que mirar más bien el límite cuando x tiende a menos 2 de h de x, pero lo vamos a hacer por izquierda y por derecha. Vamos a hacer el límite por izquierda. Espérate, dije lo que no era. Por izquierda
y por derecha. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la función definida para los que están a la izquierda de menos 2? ¿Y cuál es la función definida para los que están a la derecha de menos 2? Entonces vamos a respondernos a esa pregunta. Recuerden que esta desigualdad, pues si x es más pequeño que menos 2, quiere decir que x está ¿a qué lado? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Muy bien. Está a la izquierda, porque es más pequeño que menos 2. O sea que esta es la función que vamos a usar para ese límite a la izquierda. Recuerden que esto que está acá son los x a la izquierda de negativo 2. Voy a dejarlo un poquito más abajo el otro. Y para los que están a la derecha, bueno, ustedes a veces se pueden enredar con esas desigualdades, ¿no? Porque dice menos 2 menor que x. Y uno dice, ¿pero eso qué quiere decir? Las desigualdades ustedes las pueden leer de izquierda a derecha, que en ese caso estaría diciendo menos 2 es más pequeño que x, pero también la puedo leer de derecha a izquierda, que sería que la x es más grande que negativo 2. O sea, decir que menos 2 es menor que x es lo mismo que decir, o sea, ponemos la x y el menos 2, pero en diferente orden, pero la desigualdad también cambia. Entonces, si era menor originalmente, aquí cambió a mayor. O sea, esa desigualdad que está ahí arriba equivale a x mayor que negativo 2. Y yo les pregunto una cosita. ¿Los números que son mayores que negativo 2 están a la izquierda o a la derecha de negativo 2? A la derecha. Muy bien. Pues Los ya números sabemos. ¿sí? Entonces, estos que están acá serían los x a la derecha de negativo 2. Bueno, este sería a la izquierda de negativo 2. O sea que esta es la función. Perdóname, puse el que no era. Ya, el color que no era. Esta es la función que se utiliza para los que están a la derecha de negativo 2. Entonces, para el límite a la derecha, vamos a usar la función que está en azul claro. Entonces, los x a la derecha de negativo 2. O sea que me tienen que hacer estos dos límites. Este sería el límite cuando x tiende a menos 2 a la izquierda de la h, pero para los de la izquierda, la h es 6 más x. O sea que reemplazamos esa función. 6 más x en donde estaba la h. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. ¿Y los demás? Sí, bien, profe. Menos 2 a la derecha. Y acá sería 2x menos 1. Bueno, calcúlenme esos dos límites. ¿Será que podemos evaluar? Recuerden que aquí lo podríamos, bueno, hacer de muchas formas. Por tabla, bueno. Pero creo que la forma más fácil es evaluar. O sea, siempre enséñense a calcular un límite evaluando. Si se puede, ¿no? Entonces, si ustedes pueden evaluar y obtienen un valor, ya. Ese es el límite y se acabó. La primera, para mí, yo no sé qué mi calculadora es loca, da 4 y el segundo da menos 5. Pero no Sí, muy sé bien. si 4. Sí, también lo sé. Yo Bien. casi digo 5. ¿Pero vamos bien?
Sí, Bueno, pregunta, ¿el límite bilátero existe? no. ¿Por, por qué? Los valores no son iguales. Muy bien, esa es la respuesta. Pues el límite bilátero no existe, porque a pesar de que los laterales sí existen, no son iguales. Entonces, con que no sean iguales, ya el límite bilátero no existe. Entonces, en este caso, el límite cuando x tiende a menos 2 de h de x no existe. Podemos poner otra vez una carita triste. Entonces, como esta condición de acá es falsa, la idea, o sea, la idea es que la condición que ponemos aquí en la pregunta fuera verdad. Si es verdad, sería una condición de continuidad que se cumplió. Pero el problema es que esto es falso. Entonces, ya con esto, la segunda condición de continuidad es mentira. La primera sí es verdad porque nos dio que la imagen en el punto existía, pero el límite de la función en ese punto no. Entonces, ya podemos decir que esa función es discontinua en el valor de a que me dieron, que es negativo 2. Entonces, así, h, que es el nombre de la función, es discontinua en x igual a negativo 2. ¿Por qué no se cumple la segunda condición? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe, pero ayuda, es que yo veo la 9 y no tiene ningún tipo de función o solución, a no ser de que sea en general la raíz cuadrada y x. Sí, O pues esa es, ¿es esa? te acabas de reemplazar. Perdón, te acabas de responder. Vas a mirar acá, acá, acá. Miras cuál es la función definida para los mayores que 0. Ah, Mayores que 0 es esta. la puedo Menores hacer que igual por 0 tablas, es así como esta. dice. Y ya. Y ya. Bueno, y calcula los límites a izquierda, a derecha. Y me dice si es continuo o no. Ah, todo está fácil. Este está más fácil. Sí, Ah, ya. señorita. ¿Vamos bien? Profe, a izquierda serían -1, ¿no? Muy bien. O sea, la función es negativo 1. Y recuerden que en la clase, eso fue en la antepasada, que hablamos sobre propiedades de límites. Cuando ustedes calculan el límite de una constante, o sea, el límite de un número, el límite cuando x tiende a, por ejemplo, a 7, de negativo 1, si lo que está aquí adentro no depende de la variable, pues me da la misma constante, o sea, me da el mismo número. Sí, porque ustedes me pueden decir, ay, tengo que evaluar 7 en -1, pero es que en -1 no aparece la x, o sea que al evaluar te da lo mismo. ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, Bueno, Profe, aquí obviamente el límite no es en 7, sino que sería en 0. ¿Vamos bien? sí, señor. Cuéntame, Lady, que pensaba que ibas a preguntar y te no, frenaste. dije, sí, señor. Sí, sí. Ajá, ok. No, yo sí estoy perdida. En esta parte, Sí, o sea, en lo que hablamos ahorita de la constante, sí, profe. ok. O sea, yo no puedo evaluar ahí porque siempre me va a dar No menos. aparece la x. Por ejemplo, cuando la x, digamos, límite cuando x tiende a 3, de x a la 2 menos 1, entre x más 3. Y ahora hagamos un mismo límite, pero de -7, por ejemplo. ¿Cómo sería el de arriba? Pues donde aparezca la x, me pones un 3, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? Aquí me da 4 sobre 3. Muy bien, porque sería 3 al cuadrado menos 1 entre 3 más 3.
Pero yo les puedo preguntar una cosa. ¿Por qué al evaluar la X, este valor de -1 y este valor de 3 se quedaron iguales? ¿Por qué no cambian? Porque no tiene un X o Muy bien, esa es la respuesta. No aparece la X, entonces cualquier cosa que no tenga X se queda igual. Entonces, este -1 y este 3 no cambiaron porque no tienen X. Y bueno, y ustedes hacen el cálculo y esto nos daría 8 sextos, que es 4 tercios, y como nos dio un número, igual. Y acabamos el límite. Pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa ahora si tengo el límite de un número? Digamos, el límite cuando x tiende a 3 de un numerito, de una constante. Pregunta, ¿aquí aparece la X? no, o sea, entonces en ese caso ahí el 7 queda así igual, así como el Exacto. 1 arriba. O sea, entonces lo que quiere Muy decir es que bien. donde no haya X queda un número. Entonces, O sea, no se hace nada ahí. no hay X. Entonces, como no hay X, se queda igual. Terminamos. Y, ahí, El y no hay límite límite es ahí. 7. No, sí hay límite, porque mira que el límite te dio Ah, -7. O sea, ah, cuando le ya. calculas el límite a un número, el límite del número es el mismo numerito al cual estabas aplicando el límite. O sea, en realidad es como si borráramos el límite cuando se lo aplicas a una constante. ¿Vamos bien? Y ese sería el resultado del límite. Ok. ¿Vamos bien? ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Ok. Entonces, pues para que no se vayan a asustar cuando calculen límites de constantes. O sea, es que en realidad esa condición de que si no aparecía la X se quedaba igual, lo estábamos haciendo desde hace rato. Por ejemplo, acá también lo estábamos haciendo. Pero entonces uno a veces cuando calcula el límite de algo que no tiene la variable, pues eso después se nos vuelve un dolor de cabeza. Porque uno dice, bueno, ¿y dónde evalúo el 3? Pues si no hay dónde evaluar, se queda igual con lo que se tenía originalmente. Y ya. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra dudita tienen? Cuéntenme. Bueno, aunque pues ya se acabó la hora, pero puedo Pues preguntar. hasta ahora, pues ya. Ok. Yo les había quedado Profe, en... Cuéntame. en el punto 9, si yo hago la tabla por derecha, me da como valores cada vez más cerca a 0. Espérame, Claudia, y mira una cosa. En el 9. Sí, señor. Ah, pero tú lo estás haciendo por derecha Sí, señor. Con la raíz y lo de estás X. haciendo por tabla. Sí, señor. ¿Y por qué no intentas evaluarlo? Creo que llegas de una vez al resultado. Fíjate, Claudia, que las tablas realmente son necesarias cuando te da que posiblemente es un límite infinito. Mira que aquí, cuando era posiblemente un límite infinito, tuvimos que hacer tablas, obligados. Ahí sí es la única razón en donde yo diría les toca hacer una tabla. Pero si tú tomas el de raíz de x y calculas el límite a la derecha, yo creo que tú lo puedes Pues evaluar sí, medio 0. y te das 0 de una vez. Sí, señor. Entonces ahí, Entonces, bueno, daría por derecha y la imagen de la función, técnicamente las dos dan 0. Entonces sería una función continua, pero por derecha. muy bien, Y pues esa lo hago. función es continua por derecha, pero no es continua. Recuerda que Sí. cuando uno dice continua es por los dos lados, es bilátera, ¿verdad? Pero sí sería continua por la derecha, porque por ese lado, o sea, por el lado derecho, el límite por derecha es 0 y la imagen en 0 también es 0.
Entonces sí sería continua por derecha. No sería continua por izquierda, porque por izquierda la imagen en 0 es 0, pero el límite en 0 por la izquierda es -1. Y 0 no es igual que -1. O sea, sería Sí. bueno, me gustaría que lo hicieran también de tarea. Bueno, aunque en el 9 no les piden continuidad por izquierda ni por derecha, pero sería bueno que la miraran también. Pues no les voy a pedir eso en el taller, pero es como para que practiquen. Por ejemplo, analizar en el ejercicio 9, continuidad a izquierda y derecha en el punto x igual a 0. Pues para que también practiquen esas definiciones de continuidad izquierda-derecha. En realidad son las mismas definiciones que están acá, que como ustedes recordarán, yo en clase me demoré casi 10 minutos, no mentira, como 5 minutos, copiando y pegando las 3 definiciones. Pero aquí no me demoro nada. Por eso es que me gustan más las clases virtuales. Puedo copiar aún más rápido. Más, menos. Y esto sería continuidad. Yo corro aquí un poquitín esto. Sería continua a derecha. Esa sería la definición de continuidad a derecha. Y algo parecido, pero un poquitito diferente, sería la continuidad a izquierda. F es continua. A izquierda en x igual a si se cumple las mismas condiciones de continuidad, pero el límite es por izquierda. ¿Listo? Sí, señor. Entonces ahí les hice un resumen de definiciones de continuidad en menos de un minuto. Pero pues esto fue lo que vimos, a eso sí lo vimos fue el viernes. Sí, en la última clase. Pero pues para la clase del lunes vamos a empezar a hacer ejercicios de continuidad por izquierda, de continuidad por derecha. Pero con que ustedes sepan hacer continuidad, la continuidad derecha o izquierda es mirar límites por derecha o por izquierda. Entonces no es mucha la diferencia. ¿Vamos bien? No. Vale, profe. Listo. Entonces